Bienvenido a este canal, estás en Reflexiones. Hoy quiero traerte una palabra de esperanza. Te invito a que te quedes hasta el final del video, lo puedas compartir y estoy segura que Dios va a hablar a tu corazón, que el Señor tiene una palabra de fortaleza, de ánimo, una palabra que te va a retar a ir más allá y a tener una comunión con Dios. Y yo le titulé a esta reflexión: ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu problema? Y me impactó, me impresionó de ver cuántos versículos hay en la palabra de Dios para cada situación en nuestra vida. Aquí en el video irás viendo diferentes imágenes que yo pensé convenientes poderlas compartir, porque son apenas unos cuantos problemas de los cuales las luchas con las que el ser humano se enfrenta a diario. Estamos viendo un mundo conmocionado, un mundo lleno de diferentes adversidades, un mundo con muchos problemas, con rumores de guerra, y esto nos hace entrar muchas veces en pánico porque aparte de nuestros problemas, tenemos que lidiar con los problemas externos, los que aquejan a nuestra nación, los que aquejan a nuestra sociedad, los que aquejan al mundo entero, porque hoy estamos tan familiarizados con esa palabra globalización que sabemos que estos problemas vienen a parar realmente a nuestras naciones, que nos van a afectar de alguna u otra manera, y si no estamos preocupados por ello deberíamos estarlo, ya que estamos globalizados y lo que pasa allá del otro lado del planeta nos va a repercutir a nosotros. Pero como un pueblo cristiano, como un pueblo de oración, por eso todos los días debemos de clamar mucho por la situación que vemos, ¿verdad?, a nivel mundial. Este no es un canal de política, aquí no te voy a hablar yo si tienen o no la razón, pero es una verdad inminente que no podemos dejar de lado. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Con qué estás fatigándote? ¿Con qué estás bregando? ¿Con qué situaciones te están desgastando a tal punto que mental, emocional, psicológica y físicamente ya vistes hasta lo último? Aquella situación que tú no me dejarás mentir, el Señor la conoce, Él sabe de qué tienes necesidad. Y yo quiero leerles algunos versículos que nos hablan de esas situaciones y usted se va a impresionar junto conmigo y va a ver que todas estas situaciones se siguen repitiendo hoy día con día. Mire, por ejemplo, Proverbios 19:13. El hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. La Biblia nos está hablando de problemas familiares cuando como padres, como madres, tenemos problemas con nuestros hijos, de ver su rebeldía, de ver que el rumbo que está tomando su vida no va a ser nada bueno. Esto trae preocupación a nuestra alma. Y usted no me va a dejar mentir, esas madrugadas que usted ha pasado en vela orando por el regreso de esa hija, de ese hijo, o esto martilla en su alma, en su pensamiento, esas decisiones que nuestros hijos toman porque sí, esas decisiones que sabemos que van a ser trascendentales porque nosotros ya tuvimos esa edad, nosotros ya pasamos por ahí y simplemente como padres no queremos que ellos sufran. Quisiéramos evitarles, si es posible, que pasen por esas circunstancias. Y mire lo segundo que dice, que gotera continua las contiendas de una esposa. La Biblia nos habla de esos problemas conyugales, porque sabe que son los problemas que más abaten al hombre, porque son los problemas más comunes
en nuestra sociedad. Usted no me va a dejar mentir, en las noticias, cuántos casos en Latinoamérica y en el mundo entero. Cuántas noticias de que el padre, el esposo mató a la esposa y viceversa. Por una falta de tolerancia comenzó todo y terminó de una manera trágica. Yo supe de un caso local en donde la esposa había engañado al esposo y él trabajaba en una institución de gobierno y él era de las defensas, digámoslo así. Y él se dio cuenta, la esperó a la salida de su trabajo, la golpeó toda la noche y en la madrugada en la casa la mató y después se suicidó. Estimado y querido amigo, estos son problemas y la Biblia nos está hablando acá de que es una gotera continua las contiendas. ¿Sabe? Muchos de los problemas que vemos terminaron así, de la manera que le estoy narrando ese cuadro que ahora es súper común. Pudieran haberse evitado si tan solo confiáramos más en Dios, si tan solo tuviéramos la humildad de venir a su presencia y pedirle que nos ayude, que nos perdone, que nos dé esa sabiduría que necesitamos. Aquí en este canal yo le invito a ver el video de la sabiduría, lo va a encontrar, es reciente. ¿Cómo pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría que pidió el rey Salomón para la vida? Porque nosotros somos carne, somos polvo y llegan momentos en nuestra vida en donde nosotros no podemos resolverlo todo. ¿Con qué está luchando usted? ¿Cuál es su guerra? Mire el Proverbio 21:19 dice: mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Y esto aplica para el hombre también. Usted sabe la cantidad de problemas que nos evitáramos los hombres y las mujeres si aprendiéramos a callar, a meditar la palabra que vamos a decir y la trascendencia que esa palabra tiene. Y déjeme leerle Proverbio 25:24. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Y así le podría decir más citas bíblicas que hablan de los pleitos entre pareja. Quiero contarle brevemente que yo vengo de un hogar así, en donde mis padres discutían mucho y los hijos son los que más sufren porque crecen con grandes traumas, se afligen, piensan que papá y mamá, así como se están dañando, también podrían quizás hasta abandonarlos y así miles de pensamientos destructivos. ¿Con qué está luchando, mi estimado amigo, este día? ¿Con qué está usted peleando? Proverbios 23 dice: es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. A todos nos pasa, usted no me va a dejar mentir, que somos impulsivos, reaccionamos. Necesitamos que Dios nos haga proactivos, que Dios nos haga dejar de lado esa contienda, dejar de lado esa ofensa. Mire, un ejemplo tan lindo de humildad fue que el Hijo de Dios sufrió diferentes ofensas y él no abrió su boca en los últimos momentos antes de ser crucificado, teniendo él el poder para no solo hacer callar, sino hacer desaparecer a todos aquellos que estaban acusándolo. Él nos dio el mejor ejemplo de la humildad. ¿Con qué está luchando usted? ¿Con qué está bregando? ¿Cuál es su lucha? Segunda de Corintios 12:20 dice: porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. La Biblia dice que un pequeñito músculo que tenemos
en el cuerpo, para ser más exactos, la lengua, es capaz de matar. ¿Por qué? Usted hoy en día ve que en los trabajos, en las familias, en la sociedad, estamos llenos de personas que les encanta usar ese pequeño órgano del cuerpo, pero capaz de matar. ¿Está usted luchando contra infamias que le han levantado en su trabajo, en su familia, sus amigos? ¿Está usted luchando contra rivalidades? ¿Está usted luchando contra difamaciones, arrogancia, contra cosas que usted no está de acuerdo porque quizás tal vez solo usted es el que cree en Dios en su casa? Quiero contarle que cuando yo tenía alrededor de 13 años, yo tuve un encuentro personal con Jesús. Y en mi casa se burlaban de mí porque yo dejé de escuchar música secular y me metí de lleno a un ministerio juvenil en donde conocí al Señor como nunca antes, en donde le servía con amor, predicando su palabra, cuidando a otros jóvenes que estaban en una situación peor a la mía, pero en mi corazón había un gran amor para estos jóvenes porque yo sabía y los miraba con el amor de Dios. ¿Sabía usted que no es fácil luchar contra su propia familia cuando se burlan de usted, cuando son seres que se supone deberían amarlo, deberían entenderlo? Pero también la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra ellos, que tenemos que ver al enemigo, al ente espiritual que está detrás de ellos, porque el enemigo quiere llevarnos a ese plano en donde nosotros pensemos que es la persona y empecemos nosotros a reaccionar contra la persona, cuando que todo se va a resolver en el mundo espiritual. Filipenses 2:14 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Mire, yo creo que Dios está cansado y harto de que murmuremos, nos quejemos. Mire, el pueblo de Israel es una comparación de lo que hoy en día nosotros somos con Dios. Si nos da, ¿por qué nos da? Si no nos da, ¿por qué no nos da? Y si se tarda, ¿por qué se tarda? Dios nunca queda bien con nosotros, porque esa es parte de su soberanía, no actuar de la manera convencional con la que quizás nosotros estamos acostumbrados a ver a un Dios que según nosotros va a venir en el momento cuando nosotros queremos, cuando nosotros necesitamos ese milagro express, ¿verdad? Mire en 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Qué bonito se escucha. Usted sabe que en las iglesias hoy en día hay mucha gente que ha abandonado su fe porque vio malos testimonios, porque vio gente cristiana que tenía un corazón más negro que el color. Yo conocí personas así. Conocí personas que profesaban por fuera una fe, profesaban conocer del Señor, pero sus acciones denotaban todo lo contrario. Sus acciones en contra del prójimo denotaban el tipo de corazón que tenían. Y esto sigue pasando a niveles como usted no tiene idea. En donde hay líderes, en donde hay pastores, en donde hay pastoras que maltratan a sus ovejas, que abandonan a sus ovejas, que no aman a sus ovejas, aman más el dinero, aman más las ofrendas, aman el estatus que sus ovejas pueden darle que la obra. Esos pastores y pastoras que se dan por entero a esa obra por amor a Dios, creo que tienen en el cielo esos tesoros ganados, porque saben que
ese cuidado a la grey, ese cuidado a esas almas. Dios les va a pedir cuentas un día. Y usted y yo no tenemos que poner nuestros ojos en las personas, tenemos que poner nuestra vista en el autor y en el consumador de la fe. ¿Con qué está usted luchando, estimado amigo, estimada amiga? Mateo 12:25 dice: y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. A mí me encanta la historia del pueblo de Israel en la actualidad, la unificación que esto ha traído en el pueblo, entre ellos, porque aunque sean muy criticados con el amarillismo de las noticias, son el pueblo escogido por Dios. Y ellos, yo veía muchas noticias, recién pasaron los ataques del 7 de octubre del 2023 y veía cómo había ayuda para los campos de la gente que había perdido todo, que los habían refugiado en hoteles, y a esa gente la entrevistaban y ellas decían de que no les faltaba nada. Qué distinto sería que usted y yo fuéramos así en nuestra nación, que pensáramos en el prójimo, en el vecino, en la vecina, que pensáramos en nuestros ciudadanos, que pensáramos con el corazón en las áreas más desposeídas de nuestros países. A veces estamos esperando que el gobierno haga algo cuando nosotros podemos tener iniciativa ciudadana y quizá con una semillita empezar a hacer la diferencia. Vivimos en ciudades y pueblos de Latinoamérica en donde hay mucha pobreza, mucha falta de oportunidad, mucha desigualdad, en donde no todos pueden accesar a los mismos derechos según su condición social. Pero a todos se nos ha dado un depósito, una bendición, una condición, y desde ahí podemos hacer mucho, máxime si somos hijos de Dios. Usted tal vez siempre ha tenido esa inquietud de poder ayudar a las comunidades, a las personas con menos recursos, y creo que si usted ora y le pide al Señor la provisión, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para poder hacer un plan de acción, el Señor no se va a negar, porque Él ama al necesitado, Él ama al pobre. Dijo que siempre lo tendremos entre nosotros, y cuántos de nosotros también no hemos pasado grandes necesidades y desearíamos que alguien nos compartiera, que alguien nos bendijera. Mire, no tiene precio cuando usted está pasando por una gran necesidad y tocan a su puerta y le llevan una gran bendición. Sabe, hace un par de años yo recuerdo que yo estaba muy triste y yo veía por la ventana de mi casa y pasó una vecina, y ella es maestra, y ella me volteó a ver, me saludó, y quizá no tardó mucho, a los 10-15 minutos regresó y me trajo una porción de pastel de chocolate. Sabe, nunca voy a olvidar eso, porque Dios alegró mi tarde cuando quizás yo estaba desconsolada, con pensamientos tristes. Dios me demostró que Él me amaba tanto que me había traído una porción de pastel. Y así no podríamos acabar de leer todas las luchas que el ser humano tiene. Pero en esta ocasión yo quiero decirle que la mayor lucha que enfrentamos es cuando nuestra carne nos impide hacer lo que el Espíritu quiere. Jesús dijo que el Espíritu se dispone, pero la carne es todo lo contrario al Espíritu. Y en esta ocasión yo quiero dejar una semilla en su ser, que sea la lucha que usted esté pasando, sea el problema, la guerra, ¿verdad?, que usted tenga presente, que sobre todas esas luchas Dios ya le dio la victoria, que sobre todas esas guerras que se le levantan a usted,
Dios ya le dio la victoria. Puede ser que ninguna de estas, ¿verdad?, que yo he mencionado sea el caso suyo, pero usted sabe que en su entorno Dios le ha puesto personas que están luchando muchas veces contra un vicio, contra una atadura, contra una injusticia, contra una necesidad. Pero Dios a usted lo ha plantado o la ha plantado en una familia incluso que tiene demasiados problemas, y quizás usted es el único que no tiene problemas, o quizás usted es el único, ¿verdad?, que siempre acuden a usted porque usted es la sabia, el sabio, el que tiene esa paz para aconsejar, el que tiene esa carga por sus seres queridos, por sus familiares. Y Dios no se equivoca en la tierra en donde nos planta. Dios no se equivoca en las naciones en donde nos planta. A veces estamos renegando, ¿verdad?, porque vivimos en un país que no es tan desarrollado, porque vivimos en un país que no tiene oportunidades, porque vivimos en un país que quisiéramos que fuera más próspero. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivocó. Dios nos dio una gracia, un don especial. Él nos hizo nacer en la nación en donde nos hizo nacer. Y si es su caso, una nación latinoamericana, para que usted sea diferente y usted pueda ver a su alrededor todas las necesidades que hay. La carga que usted siente es la misma que el Señor siente. Pero ¿por qué no hoy decidimos levantarnos en oración, en intercesión, para empezar a ver la gloria de Dios sobre nuestra sociedad, sobre nuestros niños, ancianos? Quizás humanamente no podemos hacer demasiado, pero nuestras oraciones en el mundo espiritual tienen un gran peso. Nosotros somos portales de bendición en donde usted lo ha plantado el Señor ahí en su territorio. Usted es un portal de bendición que puede abrir oportunidades celestiales para que los ángeles bajen y traigan esa respuesta. Esos hogares que usted ve que viven en constante necesidad, pleito. Usted puede ser ese intercesor que Dios levante para que esa familia venga toda a Cristo. Yo recuerdo que a la edad de 18 años yo vivía con mi mamá y enfrente estaba una familia. Era el matrimonio y su hijita, y ellos tenían problemas maritales y se gritaban y la niña sufría mucho. Y yo desde mi ventana era inevitable escuchar y muchas veces ver que la niña lloraba, y yo oraba muchísimo y le decía: Señor, conviértelos a todos, cámbialos a todos. Con el tiempo, estimado y estimada amiga, yo supe que esta familia entera se convirtió al Señor y le servían a Dios y tuvieron otro bebé, sus vidas cambiaron, se mudaron a otra casa más grande y Dios hizo la obra. Y como está escrito en su palabra, ¿verdad? Uno riega la semilla, uno la siembra, otro la riega y otro da el crecimiento. El que da el crecimiento es el Señor, el que va a cuidar de esa semilla es el Señor. Nosotros a veces quisiéramos robarle el puesto al Señor, pero Él es el que tiene el control. Él es el que va a hacer justicia. Él es el que va a proveerle a usted si usted está enfrentando, ¿verdad?, esa necesidad en el ámbito de la justicia. Si usted está enfrentando necesidades económicas, esa deuda grande que usted no sabe cómo va a pagar, que usted no sabe cómo va a salir de todo eso y los pensamientos no le dejan a usted avanzar porque usted está bien concentrado en su necesidad. Yo quiero decirle que si el Señor Jesucristo le quitó las llaves de la muerte, ¿verdad?, al enemigo cuando Él bajó al infierno, el Señor también le va a quitar esas llaves que nosotros por irresponsables, por faltos de sabiduría le entregamos, porque dice que Él llevó cautiva la cautividad y ese problema, veámoslo ahorita en la cruz. Veamos al Señor peleando por nosotros en esa lucha, en esa guerra. Yo le puse ahí, ¿verdad?,
unas imágenes de unos soldados y esto lleva a mi mente, ¿verdad? Que la vida es de batallas constantes en donde estamos en guerra. A veces viene una cosa, otra lucha y no sabemos qué hacer. Vienen las luchas de salud y nos damos cuenta que estamos en una guerra y no sabemos en qué momento, ¿verdad?, va a estallar una granada por aquí, una granada por allá. Pero ¿sabe qué? Tenemos a un capitán del ejército, al comandante de los ejércitos, al príncipe celestial, a Jehová de los ejércitos. Tenemos que verlo en cada lucha, en cada situación. Y para terminar, quiero pedirle que si usted aún no ha rendido su vida a Cristo, este es el día en donde usted puede ser humilde y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú pelees mis batallas, que tú pelees, Señor, esas situaciones invencibles físicamente, que seas tú el que te encargue, ¿verdad?, de todas las cosas que yo no puedo, y que seas tú el que le quite los derechos legales al enemigo de territorios que yo le cedí por ignorancia, por altivez. Pero yo hoy quiero, Señor, que todas estas luchas, todos estos problemas, todas estas preocupaciones, tú tomes el control, y que sea cual sea la lucha, si es la lucha de la desigualdad, de la deuda, de problemas laborales, necesidades, enfermedades, conversiones, injusticias, si es un caso, ¿verdad?, que está en las cortes, en donde el hombre, ¿verdad?, ha dicho que no va a resolver a favor. Señor, tú eres el juez de las causas justas, y yo abro mi corazón para que tú mores en él. Te invito a que tú seas el Salvador y Señor de mi vida, y que tú puedas salvar a mi familia, que tú puedas restaurar todas las cosas, que tú puedas, Señor, hacerme libre de toda opresión, que toda cadena de vicio, de maldad, de depresión caiga en esta hora, y que toda venganza del enemigo en contra de mi vida, en el nombre de Jesús, sea atado al hombre fuerte, y que tú me uses para llevar tu libertad en las familias, en el país en donde me hiciste nacer, porque hoy acepto tu propósito, hoy acepto que tú me hiciste con un propósito, y tú me hiciste nacer. Tú me hiciste nacer en esta tierra por una sola condición, porque tú quieres que yo lleve tu nombre en alto. Bendigo tu nombre, Señor, y sé que tú le darás la fortaleza a cada uno de mis hermanos para salir de esas luchas vencedores, para ser un soldado en Cristo Jesús, un soldado, Señor, que tiene la armadura puesta, un soldado que no se va a dejar vencer, que no se va a dejar derrotar, y que tú vas a pelear por él, por ella, que tú le vas a dar la fuerza para ser intercesor con poder, un intercesor fiel, un intercesor que no va a dejar que nada lo derrote, que nada mine su corazón y su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo hemos pedido todo. Gracias por estos medios que llegan, Señor, a muchas personas. Gracias por estos medios que llegan, Padre, en lugares recónditos, en lugares y personas que se han sentido mal, en personas que estaban tristes, caídas, derrotadas, deprimidas. Pero es tu Espíritu, tu palabra, la que ha llegado y la que ha hecho la buena obra que tú has dicho que hará. Bendecimos sus vidas, Señor, y en medio de estos tiempos en donde mucha gente está perdiendo su fe, declaramos que el Espíritu Santo, Señor, nos trae a bendición, y que nos paramos en la roca firme, y que avanzamos, y que vamos de victoria en victoria hasta que el día sea perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.